divertidos, tiernos, leales. Nos aman y nosotros a ellos. Patitas al aire, el espacio para huellas grandes y pequeñas. Con la experta Lenis Meléndez. Por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro. Bienvenidos a su programa Patitas al Aire, un espacio por Radar 107.5, el canal 71, ya que nos escucha en León por el 88.9, exclusivo para nuestros amigos peludos. Yo soy Lenis Meléndez, fundadora de Patitas Adoptables, organización dedicada al bienestar animal. Y agradezco enormemente que nos acompañen aquí en su espacio Patitas al Aire todos los jueves a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias también a quien nos escribe en nuestras redes sociales. Estamos como Lenis Meléndez, Patitas Adoptables y Radar Querétaro. Siempre nos encanta recibir sus dudas, sugerencias y comentarios para poder tener aquí a los invitados especialistas en los temas que más les interesan a ustedes y que les pueda ayudar con sus animalitos de compañía. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Jenny Aragón. Ella es profesora experta en intervenciones asistidas con animales, embajadora de resiliencia para la ciudad de Querétaro por la Comunidad Latinoamericana de Resiliencia, colaboradora de la revista Perros Pura Sangre de la Federación Canófila Mexicana. La verdad es que ella tiene 20 años en este tema, tiene muchísimo conocimiento y el día de hoy vamos a estar platicando con ella acerca de las diferencias que existen entre los animales de asistencia y de terapia. Entonces, son dos términos que generalmente confundimos mucho o no sabemos de qué se trata cada uno, ni lo que conlleva, obviamente, educar a un perrito o un gatito para terapia o para asistencia. Y bueno, ella, que es la experta, nos va a explicar qué es lo que se requiere, cómo le hacen, qué se necesita. Y bueno, la verdad es que son temas muy, muy padres porque refiriéndonos a los perros de asistencia, pues son perritos que ayudan a solucionar muchos impedimentos que de repente tiene el ser humano. Entonces realmente pues es un aliado para muchas personas y algo con lo que de verdad les facilita la vida muchísimo. Y los perros de terapia que pues ayuda, por ejemplo, a los niños a concentrarse o a estudiarse o con sus terapias, o de repente en el manejo de dolor, como los perritos que van al CRI para cuando los niños toman su quimioterapia. La verdad es que de verdad son extraordinarios estos seres, de verdad es que cada vez me impresionan más, cada vez me hacen volar más. Y entonces tener aquí a Jenny que nos pueda platicar de sus experiencias y de todo lo que ha vivido en estos 20 años con estos entrenamientos para perritos de terapia y de asistencia, bueno, pues nos va a llenar de conocimiento puro. Así que no se despeguen, volvemos rapidísimo para estar platicando aquí con Jenny Aragón por Patitas al Aire en Radar 107.5, el canal 71, y en León por el 88.9. No se vayan. Patitas al Aire, el espacio para huellas grandes y pequeñas. Por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro. Patitas al Aire con Lenis Meléndez. Por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro. Ya estamos de regreso aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5, el canal 71 y a quien nos escucha en León por el 88.9. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos y como les prometí en el bloque 1 ya me encuentro con Jenny Aragón, experta en terapias con perros de asistencia y además fundadora de Dejando Huella Educando. ¿Cómo estás, Jenny? Hola, Lenis, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí contigo. No, al contrario, gracias por abrirte un espacio y venir a platicarnos. Bueno, sabes muchísimas cosas, ya les platicaba de tu enorme currículum en el bloque 1, pero bueno, les platicaba que este programa se va a especializar en las diferencias entre perros de asistencia y perros de trabajo. Perros de terapia y perros de asistencia. De terapia y de asistencia. Sí. Exacto, sí. Platícanos, ¿qué es un perro de terapia?
Bueno, un perro de terapia es un perro que va a trabajar de la mano, de la patita, de un manejador, y que en conjunto, este se llama binomio terapéutico, y este binomio terapéutico va a asistir a un experto, ya sea en salud, por ejemplo, puede ser un psicólogo, puede ser un fisioterapeuta, puede ser un terapeuta ocupacional, y entonces vamos a servir este equipo como un apoyo para el programa que ese especialista de la salud ya tiene. Ahora, un perro de terapia es un término un poco genérico que se usó cuando inició este tipo de actividades. Hoy en día existe una propuesta internacional, que incluso hay un artículo científico escrito en una revista que se llama Animals, por la investigadora Tiffany Howell, y ahí la propuesta es que dividamos con mayor claridad las actividades que puede hacer un perro de terapia. En este caso, distinguir entre un perro de terapia, que sería justo lo que acabo de describir, cuando trabajas de la mano de un especialista en salud. La otra función podría ser un perro de apoyo educativo. Este es un perro que va a apoyar un programa que haya sido diseñado por un profesor, por un pedagogo, y el objetivo aquí es ayudar a que los alumnos tengan una mejor comprensión del tema. Y una tercera actividad es el perro visitante. Aquí es cuando no tenemos un objetivo terapéutico, tampoco hay un objetivo educativo, pero sí hay un objetivo recreativo o de pasar un buen rato. Entonces a este se le llama perro visitante. ¿Por qué? Porque no necesitamos un experto en salud o educación, y se hace un diseño de actividades más bien lúdicas o recreativas. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres actividades? Pues que la actividad básicamente puede ser una sola ocasión, y es pasarla bien con el perro, disfrutar de su compañía. Y en las otras dos, cuando es perro de apoyo educativo o perro de terapia o apoyo terapéutico, estamos hablando de un proceso. Difícilmente va a ser algo, exacto, un acompañamiento de un proceso donde el especialista de la salud o de educación ya puso un objetivo. Hay que mejorar la motricidad o hay que mejorar la comprensión de números, y entonces vamos a tener una evaluación inicial. Podría haber varias evaluaciones intermedias, una evaluación final para ver si ha habido progreso, si hay que hacer algún ajuste en el programa, y generalmente van a ser varias sesiones. ¿Y tiene que ser un perro en especial o puede ser un gato u otra especie? Bueno, yo en lo particular tengo 20 años trabajando con perros y 10 años trabajando con gatos. También puedes utilizar otros animales, por ejemplo, animales de granja. ¿Qué pasa aquí? Pues que en términos de bienestar animal tienes que ser muy cuidadoso de respetar la etología del animal. Por ejemplo, si tú trabajas con un animal que su ciclo de vida es más activo, por ejemplo en la noche, como un hámster, pues estaría un poco feo para el animal que tuviera sesiones a las 12 del día en la escuela, duerme, ¿no? Claro. Cuando en realidad eso sí estaría afectando su ciclo. Por ejemplo, en el perro, pues el perro se mimetiza perfectamente con la actividad del humano. El gato, aunque tiende a ser crepuscular, él no tiene tantos problemas para ajustar sus horarios y que los podamos alinear con lo que nosotros necesitamos, pero hay otras especies que sí. Además, trabajar con especies exóticas pues requiere de mucho conocimiento de la especie. Trabajar con reptiles, por ejemplo, pues tienes que hacer un muy buen manejo también de cuestiones sanitarias. Por ejemplo, las tortugas pues tienen en el caparazón, en muchos reptiles, salmonela, y es parte de lo que ellos necesitan, de su fauna. Entonces, bueno, si vas a trabajar con niños chiquitos, hay que tener mucho cuidado con lavarse las manos y este tipo de cosas. Perfecto. ¿Y qué características tiene que tener un perrito o un gatito, digo, hablando ahora específicamente de esas especies que es con las que tú trabajas, para considerarlo un animalito de terapia? Ok. Parece fácil la respuesta, pero no. Fíjate que
A veces creemos que el adiestramiento es como una cosa muy sencilla y muy, muy clara, ¿no? Enseñarle al perro a dar la patita o a que se siente. Pero la verdad es que hay divisiones. Entonces tenemos adiestradores, tenemos entrenadores, tenemos formadores, educadores y varias cosas. En este sentido, lo ideal es que nosotros seamos formadores de perros de terapia. ¿Esto qué quiere decir? Que idealmente vas a tener como el individuo ideal que vas a ir proyectando incluso desde la cruza y que vas a cuidar todo desde la gestación, cómo es todas las etapas de su vida, para que para ese animalito sea algo muy natural, que además de que su temperamento sea adecuado, sean actividades súper naturales para ese animal. Eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque en México estamos muy retrasados con respecto a otros países. No tenemos la infraestructura legal, por ejemplo, que eso es un punto bien importante. Sí. En México estamos absolutamente desprotegidos, tanto los usuarios como los que formamos a estos perros y las instituciones que reciben estos servicios. Entonces, bueno, es complicado porque requiere una inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, instalaciones muy grande. La mayoría de los perros son perros que seleccionas por diferentes pruebas de temperamento y trabajas con ellos para ir haciendo estos ajustes y pues no todos pasan, obviamente. Yo conozco muy pocos que hayan tenido este proceso completo de formación, que sería lo ideal, tanto para el trabajo como para estos individuos. Entonces, ¿qué necesita tener? Pues un alto apego al humano, que disfrute muchísimo de la compañía del humano, que su función zootécnica vaya de la mano con la actividad que va a hacer. Por ejemplo, difícilmente nos funcionaría, no digo que no existan casos, porque además evaluamos individuos, sí es importante la raza por función zootécnica, pero al final del día cuando haces una evaluación, estás evaluando a ese individuo y puede haber atípicos. Okay. Por ejemplo, yo he tenido schnauzers, chihuahuas, que si tú me preguntaras, ¿es una raza ideal para perro de terapia? No. Sin embargo, ese individuo sí tenía las características porque era un individuo atípico. Y, ¿qué más? El alto apego al humano, que su función zootécnica vaya de la mano con la actividad que va a hacer, que disfrute mucho el estar rodeado de gente, porque una cosa es que le gusta estar con su familia y otra que le gusta estar en lugares nuevos, un nivel de adaptación y de recuperación muy rápido, porque va a estar visitando lugares nuevos, gente nueva, y no es lo mismo trabajar con niños que trabajar con abuelitos en diciembre, que están como cebollitas, ahí tienes que quitar capas y capas de suéter, chamarra y cobijas para saber quién está allá abajo. Claro, por supuesto. Entonces son perros que deben de tener una gran capacidad de adaptarse, muy resilientes, ¿no? Para poder adaptarse a cada una de estas situaciones, un buen nivel de entrenabilidad, que puedan aprender y ajustarse rápidamente. Y bueno, pues a grandes rasgos sería eso. Hay otras cosas que son importantes también. Claro, ya ahí entras tú, que los empiezas a trabajar y obviamente a que lleve toda su formación y acompañamiento, como mencionabas. Así es. Padrísimo. Ok, entonces bueno, ¿qué tal si vamos a un corte rapidísimo y ahora vamos a platicar de los animalitos de asistencia? Exactamente. Padrísimo. Entonces no se vayan, de verdad estamos aprendiendo mucho. Ya platicamos de los animalitos de terapia y regresamos aquí en Patitas al Aire con los animalitos de asistencia. Más que mascotas, compañeros de vidas. Patitas al Aire por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro. Más que mascotas, compañeros de vidas. Patitas al Aire por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro. Ya estamos de vuelta aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5, el canal 71 y a quien nos escucha en León por el 88.9. Estamos platicando con Jenny Aragón, experta en animalitos de terapia y asistencia y además fundadora de Dejando Huella Educando. Ya platicamos en el bloque pasado acerca de los perritos y gatitos de terapia y ahora vamos a platicar de los perritos y gatitos de asistencia. Bueno, en cuanto a los animales de asistencia, el animal que típicamente se ha usado o que está más generalizado es el perro. Gatos
la verdad es que yo no conozco muchos. Y puede haber ponis, en el sentido de que por tamaño también pueden ajustarse como si fuera un perro de talla grande. Hay un tema por ahí nebuloso que es el famosísimo animal de apoyo emocional. Sin embargo, es aparte, no está considerado como un animal de asistencia. Ni de terapia. Ni de terapia tampoco. Como te comentaba en el bloque anterior, en México no tenemos una legislación clara con respecto a esto. Entonces, desafortunadamente, esto ha sido una invitación a malas prácticas, a intrusismo laboral y a otras cuestiones. ¿Por qué? Pues porque no tenemos un reglamento que seguir, no hay un proceso claro de cómo debe ser esto. Pero bueno, apegándonos a quienes sí tienen legislación, sería Estados Unidos el que tiene más avanzado esto, entre comillas, Estados Unidos, Australia, España, pero bueno, en términos generales, ¿qué ha sucedido? Que ha habido tantos abusos de esta figura del animal de apoyo emocional que hoy en día en Estados Unidos ya no se consideran animales de asistencia, ya no tiene ningún establecimiento que recibirlos a fuerzas, no tienen derecho a subir al avión, eso queda ya a criterio de la aerolínea, precisamente por este mal uso que se hizo. Ahora, hablando de los que sí son animales de asistencia, son animales que otra vez tienen que ser formados desde antes de que nazcan. Tienes que hacer esta proyección de cuál es el temperamento que requieres, cuál es la mamá, cuál es el papá, en qué momento vas a hacer la cruza, cómo cuidar todo este proceso, no solo de temperamento, sino de vacunas y toda esta cuestión. El periodo neonatal, qué tipo de estimulación vas a hacer cuando son cachorros. ¿Por qué? Pues porque este perrito literalmente va a tener en sus patitas la vida de un humano. Entonces, son trabajos diferentes, el perro de asistencia y el perro de terapia. No podría yo decirte que uno es más importante que otro, son diferentes y los dos impactan positivamente algún proceso de vida de una persona, pero son diferentes al final porque el perro de terapia no vive con los usuarios, vive con su manejador o con su dueño, podrían ser la misma persona o no, y va y hace visitas programadas. En cambio, el perro de asistencia va a vivir con la persona que lo necesita. Entonces, estos perros pasan por un proceso de formación, de entrenamiento específico y después, antes de ser entregados, pasan por un proceso de acoplamiento con la persona que va a convertirse en su binomio. ¿De cuánto tiempo estamos hablando esto? Digo, hablabas de que desde antes de la cruza y todo, pero nace el perrito y ¿cuánto tiempo para que se pueda entregar? Exacto. En términos generales, el promedio es de 2 años. Entonces, un perro que se está entregando ya a su usuario tiene aproximadamente 2 años. ¿Por qué? Porque todo el periodo, aunque no haya estado los 2 años en entrenamiento formal, pues todo este proceso de la estimulación temprana le va a dar herramientas para que sea un perro que sabe recuperarse, que sabe resolver, que conoce diferentes especies y que no va a ponerse como loquito cuando vea un gato, por ejemplo, o una pelota. Entonces, por eso es formativo. No solamente es que el perro se siente y obedezca, es mucho más, es que el perro pueda resolver. Y bueno, va pasando por diferentes etapas, va aprendiendo a hacer diferentes cosas. No todos los perros que inician un programa de este tipo lo van a terminar. Porque bueno, en realidad son programas muy exigentes. Y bueno, sí, más o menos 2 años es lo que se ocupa, y en este último periodo es cuando hace esta vinculación con el que va a ser su usuario final, porque también el usuario tiene que conocer al perro, tiene que aprender cuál va a ser la comunicación, qué sabe hacer, qué tanto puede pedir. ¿Cuáles son los perros de asistencia más comunes que solicitan? En México, el perro más común es el perro guía. Para invidentes. Sí, para gente ciega o débil visual. Puede ser para cualquiera de las dos. Y algo curioso que por esta misma falta de información y de marco, a veces creemos que porque la persona es ciega inmediatamente es candidata a tener un perro de asistencia. No, también la gente tiene que pasar por ciertos filtros para saber si es o no es candidata a tener un perro de asistencia. En México, que yo sepa, no hay
hay perros escucha, por lo menos había algunos información, pero no sé si ya están terminados. El perro escucha es para gente sorda o débil auditiva, pero que no haya sido de nacimiento. Yo no conozco a ninguna persona sorda de nacimiento que esté interesada en tener un perro escucha. Más bien es gente que perdió la audición por alguna enfermedad o por algún accidente. Está también el perro que es para movilidad limitada, que es el perro, por ejemplo, que te ayuda a recoger cosas, ya sea que tienes alguna amputación o alguna limitante para poder moverte bien, ya sea que uses silla de ruedas, alguna prótesis o algún tipo de aparato. También están los perros de alerta médica, que ahí también hay muchos mitos. Hay que ver cuál es la alerta. Algunos son de aviso, otros son de respuesta. En México yo conocí uno que no estaba formado en México, que era de alerta cardíaca. La persona tenía como una arritmia, una cosa así, y entonces cuando cambiaba el ritmo, el perro le avisaba y se tomaba su medicamento. Era eso también es de un terriercito. Ajá. Y estos perros hay un momento en que casi podríamos decir que están hechos a la medida. No es como que puedas decir, vamos a hacer una producción de 20 perros. Claro, sí, o sea, como un bajo pedido muy específico. Porque hay cosas que son muy específicas. Hubo un caso que a mí me sorprendió muchísimo de una chiquita que tenía una enfermedad que entonces dejaba de respirar a veces, ¿no? Y era una angustia terrible para los papás porque pues había que estar pendiente de que él no dejara de respirar. Y entonces esta entrenadora le dijo, si tú me puedes aislar el ruido que hace cuando deja de respirar, yo puedo hacer que el perro dé la alerta. Wow. Pero eso, obviamente, ¿cuántas personas tienen eso? Afortunadamente no muchas. Y bueno, pues hay que hacer la selección de el perro con la energía para una niña chiquita. Claro. Es todo un diseño el que hay que hacer. ¿Y son razas específicas, Jenny? ¿O realmente? Sí, por ejemplo, si estamos hablando de perro guía, pues sí es importante que sea un perro de cierta talla porque la persona va a ir agarrada del arnés, no podría ser un perro pequeñito ni demasiado grande porque entonces podría ser incómodo. Generalmente se usan labrador o golden, al principio se usaron pastores alemanes, básicamente hoy eso es lo que más hay, golden y labrador, que tiene que ver con el temperamento, pero también con esta cuestión del tamaño. Pero es también por el temperamento de la raza. Sí, sí, es una combinación del requerimiento físico más el genotipo y el fenotipo, ¿no? Cómo se ve por fuera, pero también lo que hace, que sería la función zootécnica y el temperamento específico particular de ese animal. Por ejemplo, para perro escucha, casi siempre son terriers, perritos de energía alta, que pueden ir y venir porque ¿qué pasa? Que cuando escucha el nombre de la persona viene y te toca y te lleva a la fuente de sonido, ya sea que dijeron tu nombre o que tú pusiste una alarma para cocinar y entonces te lleva la alarma que ya sonó. Qué inteligente. Los de alerta médica también va a depender de qué necesites. Los de apoyo para movilidad limitada generalmente también van a ser grandes. Entonces, bueno, depende de lo que tengas o del requerimiento que va a cubrir, va a ser el diseño de ese perro, ¿no? ¿Qué tamaño necesitamos, qué temperamento, qué actividades va a hacer. Wow, hay un mundo detrás de todos estos animalitos de terapia y de compañía, de asistencia y bueno, de terapia. Hay de todo, ¿verdad? Exactamente. Pues vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos todavía con Jenny Aragón, quien nos está compartiendo de verdad muchísimo conocimiento y la verdad está muy interesante. Así que no se despeguen, volvemos rapidísimo aquí en Patitas al Aire. Más que mascotas, compañeros de vidas. Patitas al Aire por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro. Patitas al Aire con la experta Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro.
Ya estamos aquí de regreso en Patitas al Aire por Radar 107.5, el canal 71 y que nos escucha en León por el 88.9. Muchísimas gracias por seguir aquí. Seguimos platicando con Jenny Aragón, especialista en perros de terapia y de asistencia, así como fundadora de Dejando Huella Educando. Muchísimas gracias, Jenny, por seguir con nosotros. Ya platicamos de los perros de terapia, ya platicamos de los perros de asistencia. Ahora platícame, si tú tienes un perrito rescatado, me queda claro que no puede ser de asistencia porque ya hablamos de que es un proceso desde que nace, pero de terapia. Mira, podría ser de terapia porque siempre va a haber un humano ahí a cargo de la situación, a diferencia del perro de asistencia que más bien está auxiliando a ese humano, ¿no? Entonces, los dos van acompañados de un humano, pero en uno son un equipo que trabaja en conjunto y el otro es el perro trabajando para la persona. Un perrito que haya rescatado va a requerir un periodo amplio para conocerlo, para de verdad darte cuenta de si hay alguna situación que lo detone, porque como no tenemos información de su pasado, no sabemos cómo llegó a la calle, si nació en la calle, si lo abandonaron, si sufrió maltrato, y pudiera haber alguna situación ahí que lo llegue a incomodar. Y algo muy importante, todo este trabajo que hacemos es en beneficio del humano, tanto el perro de terapia como el perro de asistencia, pero no podemos dejar de lado el bienestar de los animales. Por supuesto, importantísimo. Incluso a nivel internacional se está manejando el concepto de One Health, que justamente es vernos de una manera integral. Si el animal está bien, el binomio va a trabajar bien, el usuario va a recibir un buen servicio, la institución va a tener un buen desarrollo de su programa, y así en todos los niveles, ¿no? La familia, si el perrito está bien, los niños van a tener una buena relación con él. Entonces hay que llevar One Health a todos los rinconcitos del trabajo que estamos haciendo. Entonces, considerando el bienestar de los animales, no se vale que expongas a un animal que, por ejemplo, que rescataras un perrito feral y que es lindísimo y que a lo mejor contigo ya logró superar un poquito su miedo al humano, que dijeras, lo quiero llevar con los niños porque lo adoro y porque conmigo es muy lindo, y en realidad ese perro va a estar sufriendo porque una cosa es que haya desarrollado un poquito de vínculo contigo y otra que le encante estar con la gente, ¿no? Entonces eso... Sabiendo si en algún momento algún niño lo maltrató y entonces le detone algo, como dices. Exactamente, porque además cuando trabajamos con animales de terapia no es exclusivo, pero la mayor parte de los usuarios van a ser personas vulnerables. Podemos tener programas con personas regulares, como por ejemplo un taller de lectura para niños, un taller de sensibilidad en el cuidado de las mascotas en una escuela, pero la verdad es que es mucho más el trabajo que hacemos en términos de apoyo a discapacidad, a procesos de recuperación, gente que puede tener incluso su sistema inmunológico deprimido. Entonces hay muchas cosas importantes, como por ejemplo, a lo mejor algo que nunca pensarías que es relevante, la dieta que come tu perro, ¿no? Hay recomendaciones internacionales de que los perros que van a trabajar con grupos vulnerables no coman barf. Por una cuestión sanitaria, lo que hablábamos hace rato de la salmonela y estas cosas. Claro, tienes que pensar en todo. Exacto. Incluso... ya ves que te he platicado que yo escribo para la revista Perros Pura Sangre desde hace muchos años. En alguna ocasión me dijeron, ¿de dónde se te ocurre tantas cosas? Pues es lo que hago todos los días. Y claro que es importante el tema de estética. ¿Hay cosas especiales de estética? Claro que sí, para los perros de terapia. Y cosas del veterinario, por supuesto que sí. Y cosas de si la caja transportadora, si llevas, si no llevas, por supuesto que es importante. Entonces, sí hay que cuidar un montón de aspectos, porque al final del día estás trabajando con muchas vidas. Por supuesto. La vida del animal, la vida del usuario, la vida de la familia, porque también podemos impactar a muchos positivamente, pero si lo hacemos mal, también podemos impactar a muchos negativamente. Por supuesto. Y hablando específicamente de los perritos de terapia, ¿cómo es que un perrito puede ayudar a un niño a aprender o en alguna terapia psicológica o a manejar el dolor, por ejemplo, como lo comentabas en el bloque 1? Bueno, ahí va a depender mucho del diseño que tenga el especialista. Desde mi punto de vista, algo que ayuda muchísimo es que en el momento en que entra el perro, para empezar a verlo, te da ternura. Y en ese momento cuando dices, ¡ay, qué lindo!
lindo, y además trae su chalequito, y además trae su moñito, y mira, sabe saludar, que bueno, a veces no tienen que saber hacer cosas, pero en cuanto lo ves, tu cerebro empieza a generar oxitocina. Entonces, desde ahí ya tenemos un impacto positivo. Y si lo acaricias, empiezas a segregar más de estas sustancias. Cuando metes también al animalito, ¿qué sucede? Que a veces el paciente siente que toda la atención y toda la exigencia es hacia él, y el perro o el gato nos ayudan a que el animal sea el foco, y entonces hay menos presión, exactamente, y si hay menos presión y además estoy sintiendo lindo por estar con el animalito, y además hacer cosas con el animal me motiva, porque ya no son cosas que tengo que hacer. Hubo un caso de una chiquita que tenía que usar unos aparatos y justo nos dijeron que no había podido hacer sus sesiones, que de plano así de tirarse al piso y hacer rabieta, y no quería, le dolía obviamente, pues son aparatos que corrigen, que lastiman, y entonces lo que hicimos fue pedirle ayuda. Para esa vez llevamos un gatito para darle croquetitas al gatito, y entonces ella estaba en una esquinita y al otro lado estaban las cosas del gatito, entonces pues había que ir por las cosas del gatito. No se trata de engañarlos, sino de buscar una manera de hacer la actividad donde sea más juego que una cuestión exigente, terapéutica. Sí, que su foco no sea su dolor, ¿no? Exactamente, más relajado. Claro. Y entonces había que ir, vamos por la croquetita, y regresábamos. Y dejamos el platito. Vamos por el platito para ponerle la croquetita. Pero tiene los bigotes despeinados, pues vamos por el cepillo. Acabó haciendo como 7 vueltas. Incluso nos dijeron, vamos a cortarlo porque ahora ya tiene un temblor de que ya se esforzó mucho, ¿no? Entonces, el simple cambiarlo, tienes que hacer tantas vueltas ayúdale al gatito a ir por sus cosas, es como, ni pensó que estaba dando vueltas, ¿no? Sí, lo ayudo. Claro que ayuda al gatito, o claro que quiero pasear al gatito. Entonces, para mí esta es como la magia de las intervenciones con animales, es la parte volitiva, donde a veces tienes procesos estancados por edad, porque cambian los intereses, porque llevan mucho tiempo en terapia, porque además es muy desgastante a todos niveles, y de repente meter el animal cambia la perspectiva, lo refresca, y entonces incluso en procesos muy, muy atorados, el que el paciente sí tenga la disposición a veces hace la diferencia. Wow, la verdad es que está increíble todo lo que nos platicas. Oye, platícame, también nos comentabas en otro bloque de la legislación, que es algo muy importante. ¿Cómo quien quiera un perrito o un gatito de terapia, un perrito de asistencia, cómo se puede asegurar que es realmente un perrito de asistencia o de terapia? Desafortunadamente no tenemos en nuestro país procesos claros, legales, leyes a las que podamos ir, o reglamentos a los que podamos apegarnos. Mi recomendación aquí sería que pidan información. Por ejemplo, a mí es muy poca la gente que me pide mi currículum, y me parece triste, ¿no? Porque así es como la gente cae en fraudes. Que tengan claridad que en México, escúchenlo bien, en México hoy en día no hay forma de hacer certificaciones. ¿Qué quiere decir una certificación? Que es un documento que está avalado por una entidad gubernamental. Ajá. Un sello de la SEP o de alguna entidad gubernamental. Ajá. Entonces, hoy en día, por ejemplo, yo los cursos que doy, pues sí te puedo dar una constancia de asistencia, te puedo dar un diploma, exactamente. Pero si yo te digo que te voy a certificar tu animal, incluso hay quien certifica internacionalmente, pues estoy incurriendo ahí en una falla. Es cierto que existen asociaciones internacionales como la ADI, como la IAHAYO, como la AAII, todas estas tienen sus reglamentos y tienen a sus miembros y muchas cosas. Sin embargo, ¿por qué podría yo atreverme a decir que no son legales en México? Porque no hay nadie que haya firmado. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue firmada por el Senado. Ajá, hay una firma del gobierno diciendo sí nos apegamos a esta declaración. Y entonces eso le da validez. Claro, es una recomendación internacional y todo el mundo debería apegarse a ella, claro.
Sin embargo, el país no ha hecho nada por reconocerla, como en este caso. Entonces, nosotros, o por lo menos, si alguien tiene una información diferente, por favor, avíseme, porque yo tengo 20 años buscando eso. Y si alguien ya lo encontró, que me diga cuál es el caminito, por favor, porque yo no conozco a nadie en México que represente a ADI, como ADI México, ¿no? Okay. Puede haber gente de ADI trabajando en México, sí, o de la Yajayo, o de otras instancias. En otros países sí existen certificaciones, como en España, donde el gobierno emite incluso los chalecos de los perros que están trabajando y viene ahí el número de perro y quién fue el formador y quién fue la escuela, y hay un registro donde tú puedes ir ver a los perros. En México ni siquiera hemos podido hacer lo de las mascotas, ¿no? Claro. Por ejemplo, de los perros de búsqueda y rescate, pues es porque a ellos les interesa y hay ese registro. Obviamente los perros militares, el mismo gobierno los está avalando, claro. Pero a este trabajo que hacemos los particulares no hay a dónde apegarnos. Okay. No es lo mismo cuando tú haces una capacitación y a una escuela, una universidad te lo homologa, pero en México no hay quien homologue estas cosas. Okay. Solamente hay un estándar para adiestramiento que es muy viejo y que está muy lejos de lo que se necesita para estos perros. Okay. Entonces, aunque alguien te dijera es que yo soy adiestrador certificado por conocer, ok, sí, pero eso, como decíamos, es como decir qué tan lejos está un ginecólogo de un tanatólogo, de un dentista. Claro, lejísimos, ¿no? Claro. Entonces no es lo mismo entrenar agilidad para competencia que preparar un perro de terapia, que hacer exactamente. Claro. Entonces son muy diferentes. Busquen información, pidan currículum, pregunten referencias, trabajos. Ok, pues ya escucharon, importantísimo. ¿Y dónde pueden encontrarte a ti, contactarte? Bueno, pues tenemos página de Facebook, que es Dejando Huella Educando con Jenny Aragón. Nuestra página web está en construcción y el teléfono, ahí nada más les pido que me manden un mensajito de texto por WhatsApp, que es 442-337-2259, y con mucho gusto ahí puedo responderles sus dudas o cualquier inquietud que tengan. Padrísimo. ¿Nos repites tu número, por favor? Claro que sí, es 442-337-2259. Pues muchísimas gracias, Jenny. La verdad es que fue 3 bloques llenos de conocimiento. Gracias por compartir tanto, gracias por abrirnos tanto el panorama. Ojalá nos aceptes otra invitación. Claro que sí. Porque la verdad es que, como dice, 20 años de experiencia. Bueno, esta media hora se nos fue rapidísimo, ni me supo. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, contáctenla para cualquier duda, cualquier especulación que tengan. De verdad, siempre, como comenta Jenny, acérquense a los expertos, pidan referencias, pidan currículum, pidan información para, obviamente, en lo que presionamos al gobierno que pueda legislar de una manera correcta, pues no caigan en malas prácticas y engaños, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Jenny, por habernos acompañado. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por seguir cada jueves a las 7 de la tarde aquí en Patitas al Aire. Recuerden escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Lenis Meléndez, Patitas Adoptables y Radar Querétaro. Para tener aquí a los expertos como Jenny, que de verdad nos encanta siempre que nos llenen de conocimiento. Nos vemos a la próxima aquí en Patitas al Aire. Te esperamos en una próxima emisión de Patitas al Aire con Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro.